Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos, quienes se van conectando. ¿Quién anda por ahí? Hola, Armando. Buenas tardes. Vamos a esperar que vayan conectándose otras personas, que les llame el tema. Hola, Borrego, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí en México es la 1 de la tarde y para nuestro invitado ya es un poquito más tarde. En lo que se van conectando, les comento que la próxima semana vamos a hablar de la meditación vipassana, del enneagrama y de la esencia del ser. Solo les pido que estén al pendiente con los días y los horarios. Y bueno, hoy, honestamente, es un tema que no solo es interesante, sino necesario, es importante para quienes empezamos a sentir este tema, porque no, obviamente es para aquellos que nos interesa, nos llama la atención el tema de conciencia, de autoconocimiento, de autorrealización, de aquellos que hemos experimentado el sufrimiento, que hemos experimentado una sensación de soledad, de falta. Y esta doctrina, pues, es, pues, obviamente esa apertura a la conciencia. Y este tema, honestamente, es muy bonito, pero, pues, sí requiere de apertura, de escuchar y, pues, obviamente, eh, pues pues, ir aclarando sus dudas, sus inquietudes. Si gustan también compartir su experiencia con el tema, sobre todo me parece que las inquietudes que lleguen a surgir. Y vamos a hablar de una doctrina que se conoce y es llamada Advaita Vedanta. Y para este tema contamos con la presencia de Juan Pedro. Aquí está Juan Pedro. Hola, Juan. Muchas gracias. Espérame tantito. Ahí está. Y les platico un poquito de Juan. Él es Juan Pedro Valencia y él nos acompaña desde España. Él desde pequeño lo que leía es que a él le llamaba mucho la atención todos los temas místicos y pues él empezó a indagar en Advaita, en taoísmo, hermetismo, budismo, zen. Él también estudió psicología, pues iba acorde como a su forma de sentir y entender la vida y después regresó a Advaita. Entonces, tiene conocimiento del tema, él está en uno de los grupos en los que yo estoy en Advaita, él es administrador, coordinador, y pues solamente pues te doy la bienvenida, Juan, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, yo me siento de verdad muy agradecida y pues es un honor tenerte en este espacio, que nos compartas esta información que es súper valiosa y pues obviamente pues por guiarnos, por digamos, como darnos un poquito de ese conocimiento que tienes sobre el tema. Muchas gracias. No, gracias a vosotros por invitarme. Ok, para hablar de este tema en particular, honestamente, pues obviamente ya empezar a adentrar en el tema, pues genera curiosidad, confrontación de muchas veces nuestras creencias, de obviamente cómo creemos que es la vida y cómo debemos vivirla o cómo la hemos percibido. Y de antemano, por lo menos en mi caso, fue como de antemano una negación, ¿no? Como una serie de preguntas para creer en esta información y de antemano les comentaba, es como esa apertura, esa escucha y pues obviamente permitirse recibir la información. Entonces, primera pregunta sería, ¿qué significa la palabra Advaita? Muy bien. Mira, Advaita realmente, históricamente, podemos decir que se acuñó como tal o tuvo un poquito más de conocimiento, de fama, a partir del siglo VIII, siglo IX, con Sankara. Sankara fue quien sistematizó una serie de sistemas, de cómo decirlo, de todos los Upanishads, de los Vedas, que tenían ya miles de años de antigüedad,
y decidió crear no una doctrina como tal, sino descubrir o dar al mundo a conocer una síntesis de todo lo que estaba. Advaita significa no dos, es lo que hoy en día conocemos como no dualidad, ¿verdad? No dualidad, que no significa que haya una sola cosa o un uno, ¿no? Porque la existencia de uno presupone la existencia de otro. Entonces, siempre se ha nombrado, y en mi caso lo prefiero también y así lo utilizo, por decirlo de alguna manera, como no dos. Advaita sería no dos, es decir, solamente hay una sola esencia, una sola presencia, una sola conciencia, una fuente, como queramos denominarlo, porque las palabras al fin y al cabo son estériles a la hora de intentar definir aquello que está alejado completamente de sus posibilidades de esa conceptualización, pero bueno, para entendernos hacen falta, ¿no? Entonces sería básicamente no dos. Ok, ¿y a qué se refiere justamente cuando decimos no hay dos? O sea, obviamente es romper la idea de que yo soy uno y tú eres uno y el otro es uno y los objetos son uno o las situaciones son una. ¿A qué se refiere principalmente el no dos? Muy bien. Como todo, es más fácil definir, como todo lo sagrado, por decirlo así, es más fácil decir lo que no es que lo que es, ¿no? En el mundo que vivimos es un mundo que está basado siempre en pares de opuestos. Está la alegría, la tristeza, la belleza, la fealdad, lo alto, lo bajo, lo externo, lo interno, ¿verdad? Lo que Advaita con no dos quiere decir es que esos pares de opuestos son una existencia ilusoria, ¿no? No es la realidad. Sería, por poner un ejemplo, imaginad o imagina que hay un lienzo gigantesco, ¿verdad? Donde se pinta, donde se dibuja. Hay una tinta, hay un pincel, hay unos óleos. Esos formarán un paisaje determinado que tendrá sus árboles más altos, más bajos, sus ramas, sus animales, casas, personas que dibujes ahí, pero al final eso se va a borrar. ¿Qué es lo que va a permanecer siempre? Ese lienzo, ¿verdad? Si es lo único que existe. Entonces, nodo significa que solamente hay una sola esencia, que solamente existe una auténtica realidad que está más allá de cualquier par de opuestos, que está más allá de cualquier diferenciación, que está más allá de cualquier comparación. Al fin y al cabo, la comparación, la diferenciación, la jerarquía, yo soy más, yo soy menos, es un invento de esta personalidad que creemos que somos, de este ser o de estas personas divididos ya en hombres y en mujeres, en niños y niñas, en altos o en bajos, en listos o en menos listos, ¿verdad? Y esa separación es lo que el término nodos viene a definir. No existe esa separación como tal. Esas aparentes cualidades diferenciadoras son simplemente una ilusión. Más allá de esa ilusión, más allá de ese espejismo, y entiende siempre bien cuando hablamos de más allá, más acá, estamos utilizando palabras meramente para el hecho de poder comunicarnos, no son totalitarias, perdona, no son totales, no son definitivas, ¿verdad? Entonces, nodo significaría eso, sería una sola esencia que todos compartimos, que escarbando más allá de esta ilusión que creemos ser, de esta manifestación que en hindú se conoce como maya, ¿verdad? De esta tela de araña donde nos movemos, somos iguales, no hay posibilidad de diferenciación. Una ola más alta o una ola más baja es distinta del mar, deja de ser parte de ese mar, deja de ser agua, ¿verdad? En ningún caso. Entonces, lo que, resumiéndolo mucho y sintetizándolo, sería que somos mar, más allá de las olas. Yo no soy una ola más bonita que otra, o más fea, más alta, más baja. Sigo siendo ese mismo mar, sigo siendo ese mismo océano al que todo pertenecemos y en el que todo ya es. ¿Qué diferencia hay? Porque honestamente, pues muchas veces nos vivimos como la gota del mar. Nos vivimos separados de los demás, nos vivimos separados de las circunstancias, o sea, no nos creemos uno, o sea, tal cual es el lienzo o ese mar, no nos vivimos de esa manera, sino como desde soy un individuo, soy una persona, tengo necesidades, tengo que hacer cosas y, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo logramos qué diferencia habría entre dejar de vivirme como un individuo y el empezar a verme como un todo? ¿Qué pasa en nosotros cuando empezamos a hacer pues sí, esta diferenciación entre lo que pienso que soy y realmente soy? Claro, el problema está precisamente en la pregunta que planteas, en que consideramos que hay unos nosotros, que hay un yo, que hay un alguien,
que se plantea esas dudas y que cree que tiene que lograr o conseguir algo, ¿no? La iluminación, el despertar, el fin de sufrimiento, la felicidad, ¿no? Entonces, claro, Ramana Maharshi, que creo que todo el mundo lo conoce, no hace falta presentaciones, sino cualquiera que lo busque en internet le van a conocer, planteó la pregunta de quién soy yo, ¿no? Una pregunta que no tiene respuesta posible, porque no hay nadie realmente que haga esa pregunta. La mente, que más bien tomamos como una entidad, es un flujo de pensamientos constante, uno tras otro, como una procesión, una oruguita, otra oruga, van surgiendo uno detrás de otro. Nos intenta convencer de que la realidad es esa, que soy un ser, una entidad que está completamente separada del resto, me diferencio del otro, soy diferente en diferentes cualidades a sí mismo de los otros, pero no existe esa diferenciación, no existe el ser como tal. A poco que uno se siente en silencio, en soledad, y que se cuestione, que indague, lo que es la autoindagación, ¿verdad?, que proponía también Ramana, sobre uno mismo, es facilísimo darse cuenta que no existes como tal, que estamos formados de un cuerpo y de una mente, ¿verdad? Entendemos que todos somos cuerpo y alma, si eres católico o cristiano, ¿verdad? Según las diferentes religiones o doctrinas, seremos una composición más o menos rica, más o menos amplia, pero siempre podemos reducirlo a un cuerpo y una mente, ¿verdad? Un cuerpo con el que nos relacionamos, hablamos, comemos, dormimos, y una mente que nos habla, que nos dice lo que somos, ¿no? Pero realmente ese cuerpo y ese alma, cuando uno se lo cuestiona, cuando empieza a indagar, se da cuenta, surge un darse cuenta. Ese darse cuenta es entender, comprender que no somos solamente eso. Dicho de otra manera, tenemos la ilusión, una ilusión interna que desde pequeños, desde que, digamos, has empezado a tener un uso de conciencia social, porque hasta los 3 años más o menos los niños juegan al arenero, hemos jugado todos, ¿no?, con otros niños, se pelean, se enfadan por la pala, me la has quitado, mientras los padres siguen todavía enfadados, los niños ya siguen jugando otra vez, se les olvida, no tienen conciencia de que hay ese otro. A partir, en torno a los 3 años, empieza a surgir ese otro. Ese otro, por lo tanto, es algo que ha surgido posteriormente, es algo que viene dado después. Nisargadatta decía, yo soy solamente. A partir de ahí surgen los problemas. Yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy arquitecto, yo soy obrero. Ese es el problema. Les recomendaba volver a ese yo soy anterior y luego ya, bueno, otro paso más, si queremos decirlo así, que ahora mismo no es el momento de desarrollarlo, ¿no? Y entonces, claro, autoindagar, darse cuenta de que uno es una, es más que ese uno, ese una que se ha estado relatando una historia durante toda su vida, que casi siempre todo ese discurso de pensamientos continuos y constantes, cuando comprobamos los hechos a los que nos han conducido, han sido siempre mentira o han sido falsos, y cuando han sido, digamos, verdad, entre comillas, es porque nos hemos ajustado, se ha ajustado al flujo de la vida que nos ha ido presentando, nos damos cuenta de que efectivamente el cuerpo funciona. Solamente hay que mantenerlo y la mente tiene sus pensamientos que intentan siempre separar, diferenciar. Es raro encontrar un flujo de pensamientos positivos hacia alguien o hacia algo. Entonces, lo que está detrás de todo eso, dicho así de esta manera, la realidad que subyace a todo ese constante yo soy tal, yo soy cual, es una, es sin dos. Y eso es lo que nos iguala a todos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, básicamente, ¿qué buscamos? No, la pregunta es, ¿quién es el que está buscando? ¿Quién está buscando? ¿Qué busca realmente? Puedes tener multitud de respuestas. Como hemos dicho antes, busco felicidad, busco dinero, busco tranquilidad, busco calma, busco paz. Pero ¿quién la busca? La busca aquel mismo, aquella misma, que está provocando ese sufrimiento. Hay un libro muy curioso cuyo título dice ¿qué tiene de malo este momento si no te paras a pensar en él, verdad? Es decir, cualquier momento como los niños de 2, 3 años es perfecto. Tú vas a reaccionar ante las circunstancias que se presenten. Y a continuación se ha olvidado. Es como vivir un presente constante. Cuando uno empieza a comprender, cuando nos empezamos a dar cuenta de que ese constante, de que esa presencia siempre presente, valga la redundancia, es lo único que hay, el resto deja de tener importancia. ¿Eso qué significa? ¿Que vas a seguir reaccionando ante las circunstancias? Sí, pero de alguna manera ya te van a dar igual, porque aceptas el juego en el que estás participando.
Si me permites un ejemplo más, imagínate que vas a un cine, una sala de proyecciones, con una pantalla gigante. En esa pantalla gigante, cuando se oscurece la sala, se proyecta una película, se proyectan unas imágenes, que son una ilusión, porque son una serie de fotogramas uno tras otro, como una serie de pensamientos uno tras otro tenemos que nos proyecta la película de la realidad, ¿verdad? Cuando estás visualizando esas imágenes, que repito, no son verdadero movimiento, sino que son una ilusión, tú participas de las emociones que pueden provocar. Tu cuerpo responde, tu mente responde a esas imágenes, a lo que transmiten y reacciona. Cuando se acaba la película, fin, se encienden las luces, sales olvidándote de lo que ha pasado. Podrás comentar algo, pero eso ya ha desaparecido. Realmente solamente existe esa pantalla, solamente existe ese único lienzo donde todo ya es, donde todo ocurre, donde las olas no se han separado jamás de ese océano, jamás de ese mar, ni han dejado ni pueden dejar de ser mar. El mar no es esas olas, la pantalla no es esas imágenes individualizadas, separadas, limitadas, es mucho más grande, pero nosotros sí seguimos siendo eso. Lo que hoy en día estamos viviendo, por ejemplo, pandemia, todo el tema de las muertes o de las pérdidas, tanto laboral, económica, sería como justamente esa película que nosotros estamos viendo y que estamos creyendo que es real o cómo funcionaría en el día a día, en las actividades. Vale. Si partimos de la base, como hemos comentado hace un momento, que nosotros realmente creamos la manifestación a través de nuestros pensamientos, de nuestra creencia de que somos un cuerpo, una mente que interactúa, que reacciona, ¿qué es la pandemia como es cualquier otro tipo de información? Otra ilusión más, viene proyectada, viene informada por personas, por entidades, por seres que creen que realmente existen y que todo eso es verdad. Yo no entro aquí a discutir si existe, si no existe, si es verdad o no es verdad, eso es pues para lo mejor para otros foros, ¿no? Pero en relación a tu pregunta concreta, si decimos que nosotros como tal entidad, como seres humanos, realmente formamos parte de una ilusión, cualquier proyección que emane de esta ilusión, que es otra ilusión. ¿Qué ocurre? Que a base de bombardeos de informaciones, a base de repetir, como nos hemos repetido, soy un hombre, o soy una mujer, o soy una mujer, nos lo han repetido nuestros padres, la sociedad, hasta que en torno a los 6 años se establece esa socialización, ese atisbo de personalidad, que por lo tanto que sabes que en griego personalidad significa máscara, una vez que ponemos esa máscara sobre la esencia que somos, que nunca vamos a poder tapar ni ocultar, simplemente diluirla bajo tanto peso, bajo tanta corteza, ¿no? Bajo tanto ropa o ropaje que tenemos encima, vemos que no puede haber otra cosa nada más que la misma ilusión manteniéndose a sí misma de forma constante. Porque en el momento en que se rompa, y por romperse quiero referirme a que te des cuenta de que todo es un sueño, de que todo realmente es un engaño, de que no existe tal y como nos lo hemos ido contando y nos lo hemos creído de múltiples formas y maneras para evitar otra serie de posibles consecuencias que nunca realmente se han manifestado ni han sido reales, eso empieza a romperse y empieza a surgir una pequeña duda, ¿verdad? A lo mejor todo esto no es verdad, a lo mejor lo que estoy viendo realmente es una película. Y puedes decir, sí, pero duele. Sí, ¿a quién le duele? Al cuerpo. ¿A quién le duele? A los pensamientos que te dicen que realmente estás teniendo un martillazo en un dedo y efectivamente eso es innegable, ese cuerpo está doliendo. Y tú experimentas ese dolor, pero tú no eres ese cuerpo ni ese dolor. Cualquier persona que desde pequeñito que tenga o que haga, mejor dicho, un recuento hacia atrás de su vida, imagínate que tenga ahora 80, 90 años. La ilusión interna sigue estando intacta, sigue siendo la misma, plena de vitalidad, completamente fuerte, única. Lo único que su cuerpo, por el envejecimiento, con el paso de ese tiempo que también vemos que es una ilusión, porque transcurre más rápido o más lento en función de lo agradable o desagradable, perdón, que creamos que es, no le responde, pero esa persona está intacta por dentro. Ese ser, esa esencia, esa conciencia, esa presencia sigue siendo única, inmutable, no ha cambiado, no se ha movido. La herramienta o las herramientas a través de la cual puede o quiere desarrollarla es lo que se ha modificado. Justamente vivimos como mucho, bueno, por lo menos acá en Occidente,
Y pues obviamente muchas veces justamente como que la sociedad, bueno, nosotros vamos creyéndonos la máscara, la personalidad, soy, eh, digamos, pequeño, Carla, ¿no? Carla de tal edad y con tales cualidades o con ciertos defectos. Finalmente se entiende cómo es justamente esa personalidad, esa máscara. Y pues todo va en función a los sentidos, o sea, el sentido de creer, de decir esto es real, lo estoy viviendo como real, las experiencias las estoy viviendo como real, tanto agradables como desagradables. Y muchas veces como que sabemos y decimos, sé que hay un ser espíritu o espiritual o un alma, pero como que muchas veces o la mayoría de las veces la atención está en la forma, en el mundo, en los acontecimientos, en si es bueno o malo, como en esta dualidad. Vivimos constantemente en esta dualidad de esto es frío, esto es caliente, esto es agradable, esto es agradable, esto es bueno, esto es malo para mí, esto debería estar pasando, esto no debería estar pasando y enredados como mucho en el pasado, en historias, en acontecimientos o en proyecciones del futuro y muchas veces se vive como con miedo, se vive con incertidumbre, se vive con enojo y entonces, o sea, como que dices, bueno, todo esto está pasando, diríamos como en la ilusión, ¿no? Y el ser, la conciencia soy, ¿cómo se está viviendo? ¿Qué es lo que no estamos alcanzando a ver de lo que realmente somos? Claro, volvemos a lo mismo. Es decir, queremos buscar un algo, llámalo Dios, llámalo fuente, llámalo energía, esencia, conciencia, presencia, da igual, porque creemos que nos falta. Es decir, nos autoconvencemos de que tenemos una serie de carencias que nos impiden realizar aquello que ya somos. Por lo tanto, el que busca, ¿quién es? El que vive en la ilusión. Un cuerpo, unos pensamientos que ya hemos visto un poquito por encima, que son ilusión pura, porque jamás han respondido a las realidades y a las expectativas que se han formado. Entonces, ¿qué está buscando? Me falta algo. Entonces, no es que busquemos un ser, no es que busquemos la conciencia o la presencia. Si hay una luz encendida y lo tapa un velo, tú no estás buscando la luz, no tienes que buscarla. Lo único que tienes que hacer es quitar el velo. Aquí, en Advaita, en Vedanta, lo que decimos, se emplea mucho, es que eliminando la ignorancia, la comprensión ya está ahí. Solamente tienes que quitar el óxido que recubre el oro. Imagínate un brazalete, un broche, un anillo, unos pendientes, cualquier joya de oro. Tendrá múltiples formas, ¿verdad? Imagínate que una de esas formas, la pulsera, decide buscar su esencia, su origen, que si ya es de oro. Cuando lo sometes al fuego y lo diluyes, ¿en qué se transforma? ¿Qué queda? El oro que ya es en esencia. Más allá de cualquiera de las formas, esa realidad ya la somos. Lo que pasa es que la ignorancia en la que vivimos, el discurso constantemente repetido una y otra vez, ya no durante tu propia vida, sino a nivel social, es el que te hace que surja esa necesidad de que necesito algo. Todos conocemos cómo provocando carencias o necesidades de carencias, convenciéndote de que te falta algo, te venden cualquier producto, ¿verdad? Eso yo creo que es harto conocido. Por lo tanto, sigue siendo una ilusión. Cualquier cosa que tú puedas nombrar como tuya es un concepto, es un objeto. Tú dices mi coche, mi silla, mis gafas, mi ropa, pero también dices mi cuerpo, mis pensamientos. Luego, ¿quién dice que es mi cuerpo? ¿Quién dice que tiene unos pensamientos? Hay algo, vamos a dejarlo de momento así, alguien que dice, tengo un cuerpo, tengo unos pensamientos, luego no puedo ser ese cuerpo ni esos pensamientos desde el momento en que los conceptualizo como algo mío, como una propiedad. Luego se convierten en otro objeto, mucho más real si quieres, porque sí experimenta una serie de polaridades más o menos agradables. Más o menos agradables sigue siendo una interpretación que hacemos a través del filtro de los pensamientos, pero sigue siendo un objeto. Por lo tanto, ¿qué tienes que buscar? No hay nada que buscar. Lo que hay que hacer es eliminar las capas que tapan, que ocultan aquella realidad que ya somos, que ya eres. Ok, entonces va la pregunta interesante. ¿Cómo uno quita ese velo de la ignorancia, pues sí, de no experimentar soy que somos? Mira,
Lo primero sería decir, en palabras de Jean Klein, que fue un conocedor del siglo pasado, hay una frase que resume y que contesta a tu pregunta, ¿no? Aunque luego la desarrollo un poquito más. Advaita Vedanta no es ni una religión, ni una doctrina, ni una teoría, ni un método, ni una herramienta. Simplemente es la verdad. ¿Qué queremos decir con esto? No hay nada que buscar ni nada que hacer. Hoy en día existe mucho texto escrito, mucho maestro que se llama a sí mismo perteneciente a la no dualidad, ¿verdad? La mayoría de ellos, o de ellas también, insisten o han tenido en su relato personal que cuentan como una anécdota, pues que ha habido una experiencia transformadora, transmutadora en un momento dado que les ha hecho ver esa realidad, ¿vale? Eso, con toda la validez que tiene, que no la discuto en absoluto, quita una parte importante, que yo denomino la parte de Advaita Vedanta, quita el Vedanta, es decir, la devoción, el impulso, esa esencia que te hace preguntarte, más allá del cuerpo y de los pensamientos, quién soy, de dónde vengo, qué estamos haciendo. Esto no puede ser la realidad, ¿verdad? Esa duda, imagino que en toda persona, en todo momento, en toda época, en todo lugar, siempre ha sido existente. El pasado como tal no existe, aunque esté hablando de él ahora mismo. ¿Por qué? Porque cuando hablas del pasado estás hablando en este momento, lo estás trayendo al presente. Es un recuerdo, pero es un recuerdo que das a luz en el momento en que lo rememoras, en el momento en que hablas del futuro todavía no ha llegado. También sería otra cosa que sigues hablando en el presente. Luego, existe un presente constante, eterno. Existe esa esencia, esa conciencia. Dicho esto, ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? Ya somos eso, sí, pero vivimos en una ilusión. Vivimos en una ilusión donde hay diferentes capas. Yo puedo tener una camiseta, una camisa, un jersey, un abrigo, una bufanda, una capucha, etcétera, ¿verdad? Otro puede tener una camiseta de manga corta nada más porque es más caluroso. La piel sigue siendo nuestra primera ropa que vestimos, ¿no? Alrededor del cuerpo. ¿Cómo podemos buscar? Si no hace falta, dices, si ya somos eso, no hay nada que buscar, cierto. Pero sí que podemos participar del juego, de realizar, llevar a cabo. Es que tengo que elegir, o prefiero que vengan las palabras de forma muy cuidadosa, porque siempre van a limitar y no se van a acercar a lo que queremos decir, ¿verdad? Hay que cogerlas con unas pinzas, pero bueno. En la India se habla de hacer una sadhana, una práctica espiritual que nos ayude, ¿no? a desenmascarar este yo falso que nos hace creer distintos a los demás, como decíamos antes, mejores, peores, y se puede llevar a cabo una serie de prácticas, ¿vale? Claro que sí. La práctica más esencial, si quieres que lo denominemos así, básica, sin artificios, sencilla, sentarse cada día un ratito, simplemente cerrar los ojos y observar qué ocurre ahí. Ser testigo de lo que pasa ahí, sin juzgarlo, sin valorarlo, sin establecer ningún tipo de juicio ni de prejuicio sobre lo que aparezca. Y cuando digo ser testigo me refiero incluso a los propios pensamientos que van a surgir ahí. Si quieres como método, vale, pues es un método. Como una herramienta para conocer o desvelar, mejor dicho, la ignorancia, echarla a un lado, pues vale, un método. La auténtica devoción es el combustible, el auténtico impulso, lo que muchas personas denominamos o denominan amor verdadero, amor sincero hacia un algo que no llegas a identificar lo que es, porque efectivamente no se puede sujetar a una definición, no se puede limitar, enjaular en unos barrotes formados por palabras y conceptos. Bueno, pues puedes empezar a practicar, si quieres, algo así, ¿no? Hay gente que necesita buscar un maestro, hay gente que lee libros que en un momento determinado le llaman, ¿no? Hay personas que esa infelicidad, esa búsqueda que en un momento empezaron en su vida, llega otro momento, para entendernos, en el cual se da cuenta que lo que ha estado buscando siempre es a sí mismo. Ramesh Balsekar hablaba de que el buscador es lo que he buscado, es lo que estás buscando. Realmente te estás buscando a ti mismo. ¿A qué mismo estás buscando? A eso que está más allá de cuerpo, de pensamientos, de palabras, de actitudes, de enfados, de enojos, de alegrías, de tristezas, de la dualidad en la cual parecemos vivir todos. Entonces,
¿Cómo se puede empezar? Primero, respondiendo con sinceridad a esa llamada. ¿Cómo se puede responder a esa llamada? Escuchándola. ¿Cómo se puede escuchar? Eliminando el ruido. Porque la vocecita, como en el cuento de Pinocho, siempre está ahí. Es muy pequeñita. Pepito Grillo intentaba hablar, pero el ruido exterior, las palabras de los demás, los ataques, las defensas, esto no lo hagas, tú estás tonto, esto déjalo, esto es una tontería, o sí o no, da igual. Esa vocecita está siempre ahí. Esa esencia está ahí. No podemos existir sin esencia. Porque antes de que tú nacieses, antes de que tuvieses conciencia de ti mismo, ¿qué es lo que eras? No existía la esencia, estaba ahí. Cuando eras un niño pequeño recién nacido, ya existías, aunque no eras consciente de ti mismo, ¿verdad? Entonces sí que podemos intentar, como una primera aproximación, si quieres llamarlo meditación, se puede llamar, aunque habría que entrar ya en otras definiciones de lo que verdaderamente es una auténtica meditación, ¿verdad? Pues puedes empezar por recogerte cada día un ratito simplemente a no hacer nada, simplemente cerrar los ojos y observar lo que ocurre. Contemplarlo sin juzgarlo, sin valorarlo, como un testigo ecuánime de todo lo que ahí surja. Ok, ese sería como primer punto. Dice Ili que si es el ego el que está pues solamente intentando recibir una respuesta, el que muchas veces no permite pues que veamos quiénes somos. Claro, es que fíjate lo que acabas de decir es la propia pregunta contiene la respuesta y contiene la trampa. El propio ego, que entiendo que te refieres como ego a este compuesto de cuerpo y de pensamientos, ¿verdad? A esta entidad que llamamos personalidad, que supuestamente nos define cuando en realidad nos constriñe, nos limita, es el que plantea la pregunta, ¿cómo se va a disolver el ego a sí mismo? ¿Cómo vas a apagar el fuego echando más gasolina? Cuanto más atención le prestes, más alimento le estás dando. Vale, pues entonces puedes decir, sí, sí, pero yo intento ignorar el ego. No puedes ignorar aquello que está ahí. No puedes evitar, mientras estés aquí, en este cuerpo, viviendo esta vida aparente, este sueño que todos compartimos, reaccionar. Incluso cuando sueñas con sueños, hay una serie de movimientos, hay una serie de personajes que surgen ahí. Tú te sueñas a ti mismo participando en una serie de acciones, pero si te das cuenta en esos sueños, si alguno lo recuerdas, si lo quieres revivir realmente, incluso escribiéndolo para que tenga más firmeza, en el sueño más real y más vívido, cuando despiertas, no existe, ya ha desaparecido. Incluso durante el desarrollo de ese sueño, no hay ese flujo de emociones tan bestial, tan brutal que experimentamos en la vida. ¿Verdad? Tú reaccionas ante todo ese tipo de cosas. El ego reacciona ante ese tipo de cosas, no tú. Si pudieses parar un segundo antes entre la situación que ocurre y tu respuesta a la misma, antes de que pienses, de que la analices, de que la juzgues, de que la bases en tu supuesta experiencia pasada en otras situaciones, asimismo supuestamente similares, no habría nada. No habría nada. Incluso si después de reaccionar, me da igual con enfado, con ira, con alegría, con satisfacción, da igual, a esa situación, si puedes parar otro segundo, te das cuenta que no hay nada. La paz está ahí. La paz es ese momento que existe entre dos respiraciones, en el amanecer, en el anochecer, cuando toda la naturaleza se calma y se calla, como una oración silenciosa ante la eternidad que realmente ya somos. La paz la encuentras cuando observas un árbol y en lugar de mirar las hojas, miras el espacio que hay entre las hojas. La paz es ese instante que ya existe, pero que el ruido, que asimismo ese ego que denominas, que hoy está muy maltratado, el pobrecito, ¿no? Parece que es el culpable de todos los males, ¿eh? Lo abandonas durante un momentito, pero no como algo peligroso. En nuestra religión, en la católica, en la occidental, la más extendida, verás que hay muchas representaciones, sobre todo del arcángel San Miguel y de la Virgen pisando una serpiente o un demonio. En ningún momento lo mata, lo está pisando, lo contiene con una calma, con una paz en el rostro impecables. ¿Qué queremos decir con esto? El ego no es un enemigo, no es algo malo. Hoy se ha demonizado, nunca mejor dicho, de una forma terrible. Pero ¿cómo vas a demonizarte a ti mismo, a esa parte de ti que es con la que te desenvuelves en el día a día? Lo que sí es cierto es que no hay que darle más importancia. Tu niño hace una travesura si tienes un hijo o una hija, o tienes varios, hacen travesuras, le regañas tal y sigues con tu vida. No los matas, ¿verdad?
No entramos ya en situaciones trágicas que hay por ahí, ¿no? En una cosa normal, cotidiana, en una vida real, bueno, pues vale, reaccionas ante eso y sigues haciendo la vida. El ego no es el enemigo. Si Ok. quieres hablar de un enemigo, es la propia ignorancia acerca de la realidad que ya somos. Pero cuando descubres, cuando comprendes, cuando esos velos se abren, se quitan por sí solos, con tu persistencia en eso, con esa devoción constante, sincera y verdadera, no como un ritual que haya que realizar, ¿verdad?, de forma obligada para conseguir algo, insisto, no hay nada que conseguir. Tú tienes una barrita de hierro anclada en el jardín como una valla protectora y si no la limpias se recubre de óxido y demás, pero debajo sigue estando limpia. Solamente hay que quitar esa suciedad. Repito, son palabras para entendernos, no las toméis al pie de la letra, que lo recubre. Y cuando la quitas, eso ya está ahí. Y te das cuenta que no ha habido jamás un enemigo al que batir, ni alguien malo que te haya estado fastidiando, ni alguien bueno que te haya estado ayudando. Simplemente está. Y tú, ya Ok. antes de todo eso, antes de toda esa cobertura, antes de revestirte de tantos conceptos y tanta ilusión, ya eras y sigues siendo. Ok, dice Pau que es la primera vez que tiene un acercamiento a esta forma de pensar. Mi duda sería, entonces, si todo es una ilusión, ¿qué estamos viviendo y cuál es la razón de nuestra existencia? Hay un texto antiguo del cual no recuerdo ahora que dijo que Dios quería conocerse a sí mismo y emitió un pensamiento, ¿verdad? Cuando hablamos de que es una ilusión, no nos referimos a que tú salgas a la calle, cruces en mitad de todo el tráfico y no te vaya a pasar nada. Tu cuerpo va a desaparecer. Si te atropella un coche, tu cuerpo va a desaparecer. Y en ese momento la esencia pura que ya somos, pues seguramente serás consciente de ella en ese instante, ¿verdad? La ola cuando salta del mar ante el impulso del viento, imagínate que somos la ola impulsadas por el viento de los pensamientos, ¿vale? Se cree por un momento que muere, que se evapora, pero acaba volviendo otra vez al mismo mar. Y en ese momento es consciente. Tiene razón en la pregunta, porque si todo es una ilusión, ¿qué tenemos que buscar? No tenemos que buscar nada. Lo único que podemos hacer es comprender, esperar que esa comprensión surja, viviendo lo más acorde posible o eliminando a todo aquello que realmente nos dificulta la comprensión, nos dificulta ver la realidad, eliminando los supuestos obstáculos, insisto, supuestos que nos hace querer ver. ¿Cómo podemos? No se trata de una forma de pensar, porque decimos que precisamente es todo lo contrario. Es no dejar de pensar, no es interrumpir el pensamiento, que también. Es simplemente utilizando el pensamiento como herramienta, indagar, cuestionar la realidad en la que estamos inmersos y creemos que es la única, creemos que es la verdad absoluta, pero que realmente nos hace movernos en un mar de sufrimiento constante. Por eso hay tanta necesidad de buscar esa salida, por eso hay tanta necesidad de querer ese algo más que no sabes definir. No lo puedes definir, jamás vas a ser capaz de definirlo porque está más allá de cualquier definición. Es muy difícil intentar comprender con el pensamiento, por eso siempre hacemos aproximaciones y yo entiendo la dificultad a la hora de tanto expresarlo como de poder captarlo. No es por falta de capacidad, nadie tiene más capacidad ni menos, simplemente porque está más allá precisamente de todo ese tipo de capacidades supuestas que utilizamos para entender y comprender la vida. Imagínate por un momento que cada uno somos un grifo, ¿verdad? Hay grifos de todos los colores, de todos los materiales, de todos los tamaños, ¿verdad? Pero todos los grifos, ¿qué tienen en común? Son instrumentos únicos para que el agua pase a través de ellos, ¿verdad? Es un grifo porque es de oro más importante, el agua sabe mejor. El agua tiene un sabor peor porque pasa a través de un grifo humilde, pequeñito. Es un agua excepcional porque ha pasado a través de unas cañerías hechas de plomo o de oro enriquecido. Sigue siendo agua. El mar sigue siendo mar más allá de las olas. Todos estos ejemplos intentan cuestionar, romper esa realidad mental, aunque insisto, la mente como entidad no existe, sino que es un flujo constante de pensamientos, una procesión ininterrumpida. Intentan cuestionarlo nada más. Cuando la mente encuentra, cuando ese flujo de pensamientos encuentra ese eslabón que se le rompe, que le falla, como cuando te haces la pregunta de verdad, ¿quién soy yo? Pues automáticamente va a responderte yo. Vale, y ese yo, insisto, ¿quién soy?
es incapaz de responder. Va a haber un vacío de unas décimas de un segundo, que es el método que recomendaba Ramana Maharshi, pero no tiene respuesta posible, porque todo aquello que intentes conceptualizar, definir, explicar, va a formar parte de esa ilusión. No puedes aprender el espacio entre dos hojas con tus dedos, ¿verdad? Puedes limitarte a verlo. Los pensamientos surgirán. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo un espacio, si el espacio no existe, está ahí, es un hueco nada más. ¿Cómo? Yo quiero ver las hojas, te van a cuestionar, te van a apartar. Cuanto más te aparten, más insistencia hay que tener, sin rigidez, sin durezas, siendo totalmente flexible. El junco flexible, como decían y dicen en el taoísmo, es el que más resiste los embates del viento, ¿no? Pues el viento en nuestro caso es ese flujo constante de pensamientos que un supuesto yo te hace repetirte a ti misma constantemente para convencerte de que existes como ese yo limitado, de que existes como Carla, como una mujer, que se ha dicho que eres una mujer, como que existes como Juan Pedro, un nombre que me dieron mis padres, ¿verdad? Como a todos nosotros, con un cuerpo determinado, y eres eso, y eres diferente de Carla, y eres diferente de Juan, de Pedro, de Luis, de Alfredo, de Luisa, de quien sea. Pero realmente, detrás de toda esa esencia material, manifiesta, en ese sueño que todos compartimos, solamente hay eso, ese vacío donde todo ocurre. Repito, puedes ponerle 20.000 nombres. Lo importante no son las palabras que ahora mismo están surgiendo para explicar es el mensaje que está detrás, la esencia que está detrás. Y da igual, habrá quien diga, bueno, esto es una tontería, perfecto. Habrá quien diga, pues me ha tocado, pues perfecto. Habrá quien se quede exactamente igual, pues perfecto. No hay ningún problema. Estamos Así destinados a ver esa esencia y a darnos cuenta que lo somos. dice Pau, vivo en una sociedad en donde siempre nos dicen que tenemos que luchar y que si no me esfuerzo no voy a llegar a ningún lado. Ahora me encuentro con esta otra forma de pensamiento, hacia dónde se va uno, porque Claro, normalmente vivimos con este sobrevivir, este luchar, ¿no? Y pues obviamente es como todo lo que quieres ya está en ti, ya eres tú. claro. Pero mira, lo acaba de decir en mi pregunta. La sociedad nos ha dicho que hay que luchar y que hay que esforzarse para conseguir las cosas. Como decía Ramakant, al que considero mi maestro, luego si quieres podemos hablar un poquito de él y del linaje del cual viene, que fue discípulo de Nisargadatta, el famoso mm, autor, no, recopilación de sus charlas en Yo Soy Eso, ese libro. Nunca has sido el cuerpo, ni lo eres, ni vas a serlo jamás. Cuando ese concepto cala, tú te das cuenta que hay una serie de presiones que ese cuerpo recibe constantemente, sociales, familiares, personales. Es decir, el propio cuerpo recibe presiones de otros cuerpos, de otras mentes, que hablan de lo mismo. Eso no significa que todo lo que hay en la vida tenga que ser un esfuerzo, una lucha constante, pero tu obligación es cuidar ese cuerpo, es tu herramienta. Tu obligación es cuidar de tu familia, por eso la tienes. Tu obligación es vivir dentro de esa sociedad, pero luego regresando a tu centro. ¿Tienes que ir a trabajar para vivir? Muy bien, trabaja, pero no conviertas una obsesión tu trabajo. ¿Tienes que ganar dinero para mantener a tu familia? ¿Tienes que dar de alimentos a este cuerpo para que viva? Muy bien, cuídalo, cuida a tu familia, pero no te impliques en todo lo demás que hay a partir de ahí. Oye, mira, es que el alimento que has elegido hoy, que has comprado hoy, no sé qué más me gusta. Puede haber hasta una discusión, si quieres, por eso, ¿vale? Pues no compras siempre lo que yo quiero, por poner un ejemplo muy normal, ¿vale? Para que esté al alcance de todos nosotros. Muy bien, acaba la discusión y se acabó, ya no hay más. ¿Quién ha discutido realmente? Dos entes, dos personas, dos personalidades que estaban intentando ejercer la influencia sobre el otro para que su punto de vista personal, único e indivisible, prevalezca. Luego se trata de una lucha, como muy bien decía la pregunta, que se nos impone desde algo que no nos ha ayudado jamás. Yo invito de verdad que cualquiera de los que estén asistiendo hoy se siente un ratito simplemente cada día y repase, haga un repaso de su vida donde las decisiones que ha tomado vea cómo se han producido. ¿Quién ha decidido realmente sobre una situación? El yo. Mira, he decidido yo, muy bien, el ego, como quieras denominar. Qué malo es el ego que me ha hecho decidirme por este lado.
No, pero es que he tenido presiones, ¿vale? ¿Quién ha tenido presiones? ¿Quién ha elaborado un análisis sobre esas presiones, sobre esa circunstancia y posteriormente ha tomado supuestamente una decisión? Si es que realmente no somos hacedores de nada de lo que ocurre. Bueno, me puede decir, pero yo hago la comida. No, tú te unes a esa corriente vital, a esa corriente marina, si quieres, para que te lleve y en ese momento te dice que hay que hacer la comida. Hay estudios modernos donde se ha visto que el cuerpo empieza a moverse unas milésimas de segundo antes de que se produzca el primer pensamiento. Eso es muy curioso, lo puede buscar cualquiera en Internet, ahora que está tan de moda buscar en Internet cosas, ¿verdad? Y ilustrarse un poquito sobre ello. Lo que quiero decir es que realmente hay que darse cuenta que el propio yo, que los propios pensamientos son los que te dicen lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y los que valoran en una escala previamente establecida aquello que es bueno, aquello que no lo es. Pero cuando uno empieza a darse cuenta que más allá o más acá, fuera de ese flujo mental, hay algo donde existe la paz desde siempre, donde reside la calma, donde no hay lucha, se empieza a comprender la realidad. Es un darse cuenta simplemente. Es un, ajá, es esto. Y luego seguramente vuelves a tu vida y vuelves a tener los pensamientos, pero ya no te dejas arrastrar por ellos. Hay un refrán aquí, por lo menos, que se dice que dos no discuten si uno no quiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que define? Define la realidad de que, al fin y al cabo, ¿quién está discutiendo? Dos flujos de pensamientos detrás de los cuales existe la misma entidad. Son los dos niños que son iguales, que no ven a un otro distinto, ¿eh? Como decíamos antes, hasta cierta edad, en el arenero. Y al segundo siguiente ya están en paz. Se han olvidado por completo de lo que ha pasado. Viven en un presente constante, que es la realidad que realmente existe. La sociedad te dice que hay lucha, la sociedad te dice que hay que esforzarte. Si te lo crees, me parece bien. Pero sí, cualquier cosa que emprendas, cualquier tarea que hagas, hazla lo mejor que sabes, hazla con todo el corazón. Pero luego, olvídate, reposa, descansa y dedica un tiempo a quitar velos sobre esa realidad que está tapada, oculta, pero no desaparece. Que sigue siendo, y en algún lado había escuchado y había leído esa parte de que somos los no nacidos, o sea, realmente nunca nacimos. Dentro de la ilusión creemos que nacimos, crecemos, nos reproducimos y morimos, Claro. pero Sí, sí, Liz, perdóname. no, sí, adelante. Sí, mira, es que cuando vienen las palabras tengo que decirlas. Es como si cada vez que vas a ver la misma película, imagínate que proyectan una película en el cine de tu barrio, de la zona en la que vives, y vas todos los días a verla. Y cada día dices que es una película nueva. Es falso. A lo mejor tu reacción ante esa película cada día descubres nuevos aspectos. Escuchas una misma canción de tu grupo de música favorito cada día, una y otra vez, y encuentras algo, sobre todo si tiene una calidad, encuentras diferentes emociones, te despierta. ¿A quién se las despierta? A este cuerpo, esos pensamientos que analizan esa nueva película, que no lo es, sigue siendo la misma de ayer, porque no han cambiado la programación en el cine de la existencia, ¿verdad? Desde nunca. Y dices, ah, es distinta, pero no es distinta. Sigue siendo el mismo. Cuando se encienden las luces, repito, te das cuenta que lo único que es la pantalla, no hay ni espectador, ni imágenes, ni película. Y esa pantalla es lo que somos, ese vacío, ese espacio donde todo ocurre. Tienes una jarra, la jarra está vacía. Es que ese vacío que contiene esa jarra es distinto del que rodea la propia jarra. Cuando tú la rompes, la jarra, el vacío ha vuelto al vacío original. Estaba ya ahí desde el primer momento. Uh-huh. Existía, ya era desde siempre. Lo que pasa es que movernos en la corriente del tiempo, que solamente existe, insisto, para este cuerpo, para estos pensamientos, que mutan, que cambian, que se modifican, mientras tú sigues, repito porque es importante, siendo el mismo, siendo la misma, por dentro, la misma esencia, todo se comprende y todo desaparece. Sigues viviendo, pero ya no vives igual. ¿Entrarás en discusiones? Sí. Pues vaya porquería de espiritualidad, de doctrina, si eres capaz de discutir. ¿Por qué? Porque se ha entendido que todo el mundo es un vivir en felicidad constante. Y la felicidad es que es constante realmente, pero no está basada en tus reacciones en un momento dado. No están basadas en tus pensamientos en un momento dado, en tus juicios de valor.
en las ideaciones y conceptualizaciones que proyectes sobre algo que al mismo tiempo es inexistente. Esa jarra es feísima, la mía es más bonita. Pues vale, muy bien. Las dos están ocupando el mismo espacio, están en un espacio, en un vacío que ya es preexistente. El oro sigue siendo, repito, el mismo oro, más allá de la forma supuestamente más hermosa, menos hermosa que haya adoptado como joya, como lo que denominamos una joya. Entonces, ¿qué es lo que ha nacido? Un cuerpo. Y en un momento determinado ha hecho un clic, unos pensamientos que se han incrustado y ha dicho, ah, soy Carla, soy Juan Pedro, soy Pepe, soy Luis, soy Pablo. Pero hasta ese momento no, ya existíamos. Entonces, lo que se refiere a Nisargadatta cuando dice yo soy innacido, es que esa esencia no ha nacido jamás ni nacerá jamás. Y esa esencia no puede ser este cuerpo sujeto a los cambios, ni estos pensamientos que son un cambio, un movimiento constante. Es imposible. No resiste el más mínimo análisis una vez que te planteas dedicarte o dedicarle tiempo a ello, ¿verdad? En ese sentido es en el que no somos nacidos, somos innacidos. Esa esencia, si ya ha existido, ya es desde siempre, no puede nacer y por tanto tampoco va a poder morir jamás. Va a haber una disolución de una sustancia que llamamos cuerpo y que volverá a su lugar, a la tierra, ¿no? Polvo eres y polvo te convertirás. La tierra, el cuerpo, la materia, el objeto, mi cuerpo, repito. Pero lo que tú eres, lo que somos, que es lo mismo, que también Nisargadatta habla del sí mismo, eso es eterno, inmutable, inmodificable. No está sujeto a transformaciones, por lo tanto no puede nacer y tampoco puede morir. A eso es a lo que se refiere, dicho de esta manera más suave, con no he nacido, soy innacido. Pregunta Armando si entonces ya todo está escrito. Estás hablando, Armando, si entiendo bien la pregunta, de un determinismo previo, ¿verdad? Todo ya existe y por lo tanto no hay nada que podamos hacer. Efectivamente, todo ya está escrito, el flujo vital ya está ahí, el mar ya está, ya existe. Otra cosa es lo que puedes hacer sobre ese flujo. Puedes creerte el sueño en el que estás viviendo, participar, o puedes decir, pues no me lo creo. Si te lo crees, seguirás instalado en el sufrimiento, en el ansia por buscar ese algo que te haga escapar de ese sufrimiento. Si todo ya está escrito y decides participar de ese sueño sabiendo que todo ya está escrito y que realmente no haces nada salvo vivir esa película, creértela, alimentar el cuerpo, trabajar, pero sin dejarte arrastrar por la fuerza del oleaje, que repito, está impulsado por el viento de esos pensamientos, de esa mente, de esa entidad que cree que sufres y que te falta esa felicidad de forma constante y permanente, entonces ya se acabó. No existe tampoco un determinismo. Tampoco te vas a plantear que todo ya está escrito, porque ya estás siendo eso que está escrito. Una silla no se puede plantear que es una silla. Un pájaro no se plantea si es un pájaro, si trina más ricamente, más melodiosamente que el pájaro de al lado. Simplemente se deja llevar por lo que ya está escrito, como dice, ¿no?, en la pregunta. Y sin cuestionárselo, sin planteárselo, vive, sabiendo que eso es una ilusión. Una sugerencia que nos hacías es justamente esta contemplación a través de una meditación, la autoobservación y empezar a diferenciar, o sea, o a observar los pensamientos, cómo van fluyendo y pues obviamente todo lo que va surgiendo, que obviamente pues muchas veces está relacionado con ese ruido interno. La pregunta sería es, ¿podemos hacer algún otro tipo de actividad para poder contemplarnos como somos, o solamente es aquietar nuestros pensamientos o solamente observar cómo van y vienen? Vale. No es aquietar los pensamientos, no se trata de detener ningún flujo mental, es simplemente ser un testigo imparcial y objetivo de todo lo que acontece durante ese ratito, durante ese espacio que dedicas a investigar, vamos a utilizar esta expresión, lo que realmente eres, más allá de la ilusión que aparentemente se manifiesta como algo real, ¿verdad? Entonces, lo único que se trata ahí es de observar con ecuanimidad todo lo que surge, sin interferir,
siendo un testigo imparcial y completamente objetivo de aquello que estás contemplando en ese momento. Ya repito que ese testigo luego podemos hablar. Meditar realmente no es estar con los ojos cerrados así, sino siendo testigo de aquello que está ocurriendo ahí. ¿Qué ocurre cuando cierras los ojos y dedicas un tiempo a ti? Pues pueden venir pensamientos, imágenes, sensaciones corporales, malestar por la postura, disquisiciones mentales, juicios de valor, análisis de situaciones, no he hecho la compra del supermercado, tengo que ir mañana, etcétera. Da igual. Tu única tarea es observar todo lo que acontece, sin más, sin buscar otra cosa. Porque eso lo que hace es permitir que surja ese darse cuenta, esa comprensión, ese ajá, es esto, aunque luego vuelvas. Pero cada vez que insistes y repites una ruptura con, con el flujo de existencia previamente establecido y acordado por todos, que tomamos por la realidad, vas a darte cuenta que cobra más fuerza, por decirlo de alguna manera, que eres más consciente de la falsedad. Es como cuando empiezas a estar absorto por los programas de televisión, por poner un ejemplo. El día que decides apagar la televisión y dejar de verlo, pasarás a lo mejor un día o dos, incluso hasta como una especie de droga un poco de mono, ¿no? A nivel físico, ¿no? Mental, emocional. Ay, por Dios, ¿cómo voy a quedar sin esta realidad que veo a través de estas imágenes, de este flujo de átomos de luz o de partículas de luz, ¿verdad? El movimiento aparente. Pero te das cuenta que no, puedes vivir sin ello. Incluso a lo mejor hasta más feliz, porque se deja de estar sometido al bombardeo constante exterior, si quieres que lo digamos así, para entendernos, que te están haciendo convencerte, están intentando convencerte constantemente de que eres distinto a, de que eres mejor que eres peor que. Cuando repites ese ajá, es esto, esa comprensión y rompes ese flujo, lo que queda es el vacío. Es ese espacio que decía antes entre dos respiraciones, entre la inspiración y la expiración, en el amanecer, en el anochecer. Es ese espacio también que está ahí presente entre cuando llega la ola y antes de que se retire otra vez a su origen. Hay un parón, hay un momento único, esencial. Eso está ahí dentro. Y empleo la palabra dentro para entendernos. Repito. Entonces, prácticas sí hay más. Hay quien su idiosincrasia, su característica, su búsqueda, para entendernos, repito, por favor, insisto mucho en que el lenguaje no se toma al pie de la letra, en lo que, cuando lo empleo hoy, le puede llevar a repetir un mantra. Por ejemplo, pues bueno, pues encontrarás quien te proporcione un mantra. Yo, si me permites, por ejemplo, este libro, El ser sin ser, a mí me fue muy útil, que es de Ramakant. Ramakant Maharaj fue un discípulo de Nisargadatta, que estuvo 19 años con él. En esa tradición, que es una tradición que tiene siglos dentro de la corriente Advaita Vedanta, hay varios maestros que son muy interesantes en su momento, ¿no? Y siguen vivos, siguen presentes. Su doctrina está ahí. Habla simplemente de la sencillez que hay detrás de todo. Y sí que transmiten un mantra para el que le guste. A lo mejor su idea, su forma de meditar es el mantra. Cuando repites el mantra, interiormente estás siendo testigo a sí mismo de esa repetición. No es una cosa mágica, fabulosa, que te va a sacar del pozo de los pensamientos y del sufrimiento. Pero sigues siendo testigo de esa repetición que está ocurriendo ahí. Y esa repetición, cuando tú la atestiguas, como puedes atestiguar cualquier otro movimiento, flujo, experiencia que ocurra cuando cierran los ojos y te recoges sobre ti, lo que hace es permitir que se abra ese espacio, que surja ese pepito grillo, que escuches esa voz que ya está ahí. Y a partir de ahí, ya nada es igual. Aunque todo siga siendo lo mismo. Ok, dice Eli, creo que es dejar de correr tras la vida y observar que ya eres vida y en esa apreciación hay paz, felicidad, hay belleza. Perfecto, efectivamente. ¿Para qué vas a correr detrás de la vida si ya eres tú la propia vida? Si la propia vida ya se está manifestando a través tuyo, si ya estás dejando pasar el agua a través del grifo que este cuerpo es, ¿verdad? Efectivamente, esa es una buena definición. ¿Para qué correr detrás de tu respiración si ya la tienes? ¿Dónde la vas a buscar? Si ya estás respirando. Si además, si tuviésemos que depender de este flujo mental
para nuestra supervivencia, estaríamos todos ya desaparecidos como entidades corporales. La manifestación de la respiración, el intercambio a nivel celular, los latidos del corazón, la cantidad de impulsos nerviosos, miles, millones que se producen a cada instante, si tuviésemos que pensarlos, que mandar las órdenes de forma voluntaria o consciente, ¿qué habría? La vida ya existe sin necesidad de que nadie la piense, de que nadie la proyecte sobre un lienzo. Está muy bien que pintes sobre el lienzo, por supuesto, paisajes admirables, feos, bonitos, los califícalos como quieras, seguirán siendo una dualidad, ¿verdad? Pero el lienzo está ahí, el lienzo no se va a mover. Y cuando borras ese paisaje, el lienzo sigue impecable, virginal, único, siendo. La vida ya es, más allá de la influencia y de las proyecciones que queramos hacer sobre ella. Ay, muchas gracias, porque pues me parece que sí vamos, como dice Ailey, vamos corriendo tras la vida, ¿no? Tras objetos, tras personas, tras situaciones, o evitando situaciones, evitando muchas cosas, y justamente es esa oportunidad para, a través de la observación, de la contemplación, de ser ese testigo, pues podemos empezar a apreciar más pues lo que ya somos, ¿no? Y pues obviamente con esta práctica ir quitando esos velos de ilusión o de creencia que somos algo diferente. Claro, eso dicho así, habrá quien diga, pero es muy difícil, o habrá quien diga, pues es muy fácil, es muy sencillo, tengo la comprensión. Sí que es cierto que luego, para quien está interesado en responder a esa llamada, a esa búsqueda sincera, encontrar esa respuesta de una pregunta que no existe como tal, que es el adaptarse a ese flujo de la vida, pues sí que hay pues una manera de hacerlo. Puedes leer lecturas que te hablen de lo mismo. El libro que acabo de decir, por ejemplo, es un buen instrumento para ayudar a combatir ese enclaustramiento en el que estamos encerrados constante a nivel mental, la meditación de esta manera entendida, las reuniones como esta, con preguntas y respuestas donde algo toma la palabra, eh, aunque la torpeza, en este caso mía, sea incapaz de manifestarlo al flujo, al nivel y con la exactitud con la que llega, eso solamente es la responsabilidad de este pobre grifo que no es capaz de dejar pasar el agua en condiciones. Facilitan, favorecen el que todo ese sueño en el que estamos inmersos se vaya evaporando cada vez más. Es decir, sí que podemos hablar de una práctica que se puede llevar a cabo, por lo menos en estas primeras etapas, cuando uno siente esa llamada como algo real. Sí que se pueden hacer preguntas, las cuales respuestas surgirán siempre de forma común para todos los que estén participando o individualizada para esa persona en concreto que necesite. En las reuniones, el satsang, que es la conversación entre sabios, ¿no? Entre sabios que son todos los que participan, no que hay un maestro, una maestra que hable y los demás son los pobres ignorantes en absoluto. Es un compartir entre todos, entre la esencia que somos, más allá del sueño en el que vivimos. Claro que ayudan. Y mucha gente ha dicho, dice, pero bueno, Nisargadatta dijo una cosa aquí, pero en este otro dijo lo contrario. No, decía lo mismo adaptado a la persona que le estaba preguntando. El compartir esas conversaciones que se hacen, porque si el preguntar a alguien que tú crees que te puede ayudar con la respuesta, luego la juzgarás, si quieres seguir en el sueño o no la juzgarás, es una herramienta útil que también se puede llevar a cabo. Para eso está todo. Llega un momento, yo por ejemplo en una página en la que empecé a escribir cosas a partir de que algo venía y surgía, pues bueno, ahí están también para quien las quiera leer, si alguien las quiere leer o quiere bucear ahí. Les Cualquier comparto cosa la que página. la página es www.lagraciadelaliberación, todo junto, .net, N de Navarra, E de España, T de Tarragona. En todo caso, las respuestas siempre están, porque la propia pregunta conlleva la respuesta. El que pregunta ya sabe la respuesta, si no, no podrías preguntar. Lo que hay que tener claro es que jamás necesitas algo, jamás te falta algo ni te ha faltado, ni tiene algo que venir
para que algo se produzca. No tiene que haber una experiencia, o sí, depende del momento. No digo que sea categóricamente ni una cosa ni la otra, para que algo despierte, para que tú despiertes. Simplemente es darse cuenta y empezar a cuestionar la realidad en la que crees que vives. Cuando lo empiezas a cuestionar, cuando empiezas a autoindagarte con sinceridad y a llevar a cabo una serie, pues digamos, de movimientos alternativos, de prácticas, entre comillas, repito, alternativas a la práctica diaria que haces de vivir arrastrado por la corriente de la vida, como decía la otra asistente, pues hombre, a lo mejor empieza a surgir una brecha en ese muro y te das cuenta que detrás del muro ya estaba todo el paisaje, solamente esperando que llegases para disfrutar. Bueno, pues les compartí tu página y también tu correo, o en caso de que quieran mandarte algún Sí, mensajito cualquier persona que para. quiera mandar un correo le responderé sin ningún problema. Y como decía inicialmente, pues es información que nos ayuda, pues obviamente a conocernos, a empezar a quitar esas ideas o, pues creo que principalmente es como este autoconocimiento, el permitir saber quiénes somos, más allá de esta ilusión, como hoy entiendo y se escucha muchísimo, y pues obviamente requiere pues de esa disciplina, por lo menos es como la he percibido, el no dejarme llevar por esa ilusión. Y pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde acá, noche allá. Gracias pues esto que es que nos habla de una forma de vida o una vida pues fuera de lo que normalmente hemos creído que es o cómo debe ser. Y pues obviamente en caso ya como personal, Carla, pues obviamente dentro de toda esta infinita investigación, pues esto es lo que me dice, aquí está la paz, aquí está la libertad, solo no dejes de practicar. Y Si, pues solamente, obviamente, si me permite solamente decir una última cosa, ¿sí? lo que quiero decir es que nadie interprete por la torpeza de mis palabras, la torpeza en la forma de expresarme, eh, que lo que ha surgido, lo que se ha intentado comunicar como respuesta a tus preguntas, sea inválido. Es decir, el grifo, siguiendo el ejemplo, puede ser torpe, puede ser más hábil, menos hábil, no intenta convencer a nadie, ni intenta ser alguien. En su momento, pues a lo mejor sí todos hemos tenido esa pretensión, ¿no? En un momento dado. Ahora mismo no me interesa lo más mínimo. Pero que no se diluya el mensaje que hay detrás por la forma particular y peculiar de esta expresión, de esta forma de expresarme. Que el que sienta esa llamada, que es el que sienta esa devoción, esa inquietud interior, y si hoy le ha servido de algo, que bucee, que busque, bien sea en la página que está ahí a disposición de todos, bien sea en la cantidad de libros, de lecturas que hay, pero que responda a la llamada, que intente llevar a cabo ese camino vital, ese dejarse arrastrar por el flujo de la vida siendo consciente de la misma, siendo consciente de la misma. Y que no haga de menos ese mensaje por la torpeza de esta persona que ha estado hoy aquí. Y así como dices, y lo copio literal, ¿no? De mí como persona o personaje o grifo, pues obviamente tampoco es la intención de influir ni tratar de cambiar absolutamente nada. Finalmente este espacio es para compartir herramientas, compartir información para generar conciencia, y a mí honestamente pues sí me llegó, y para mí es esta autoindagación, y pues solamente se ofrece a quien, como dices, le vibra y diga, pues sí, y ya se meta mucho más en el tema. Y pues obviamente encuentre, pues a lo mejor muchas veces más claridad que a través de este live. Perfecto. Pues muchísimas gracias a ti por Muchas esta gracias. oportunidad. Gracias a quienes nos acompañaron, y pues muchas gracias a ti, Juan, por tu tiempo, por la información.
Y pues con esto terminamos el live. Que pasen bonita tarde, que pasen bonita noche. Y pues solamente para ir cerrando, recuerden que la próxima semana hablaremos de meditación vipassana, del enneagrama, y el sábado hablaremos de la esencia del ser. Así que espero que nos acompañen y pues que consideren esta información, que a lo mejor muchas veces nos preguntamos a qué vine, qué hago aquí, quién soy, y pues a lo mejor este es la información que puede darles una respuesta a esas preguntas que se han hecho. Que pasen bonita tarde, que pasen bonito fin de semana y muchas gracias. Gracias. Bye.